Hace muchos años se le avisó a un individuo de apellido Marsh que su tía había fallecido y que ella lo había incluido en su testamento. Este decía: «A mi amado Stephen Marsh doy como legado mi Biblia y todo lo que contiene, juntamente con el resto de mis bienes». Pues bien, después de liquidarse las deudas, solamente le quedaron unos cuantos cientos de dólares, dinero que se esfumó rápidamente, y todo lo que le quedó fue la Biblia, la cual puso en un baúl en el desván. Al jubilarse, Stephen Marsh recibía solo una magra pensión. Así vivió en la pobreza durante unos 30 años. Finalmente, ya con más de 90 años, decidió irse a vivir a la casa de su hijo. Al empacar sus posesiones, se encontró con la Biblia heredada de su tía y comenzó a hojearla. El señor Marsh se asombró al encontrar certificados de banco distribuidos entre sus páginas. Contó hasta $5,000 en efectivo, una gran cantidad para ese tiempo. Este hombre había pasado la mayor parte de su vida en la pobreza, cuando podía haber vivido como rico. Había un tesoro ante él en la palabra de Dios. ¿Será posible que nosotros también tengamos un fabuloso tesoro frente de nosotros? Millones de personas creen que la Biblia es el libro más increíble que se haya escrito. Están convencidas de que la Biblia ha sido inspirada por Dios y que contiene instrucciones claras acerca de cómo recibir la vida eterna. Gentes de toda nacionalidad, idioma y origen étnico han aceptado la palabra de Dios como un tesoro para transformar su vida. Otras personas tienen serias dudas y muchos interrogantes al respecto. ¿Puede confiarse en el libro que más se ha vendido en el mundo, las Sagradas Escrituras? ¿Dice la Biblia la verdad? ¿Es exacta y correcta? Algunas personas dicen que usted puede confiar en ella sin duda. Otros dicen que no puede hacerlo. ¿Quién tiene razón? Y la respuesta es importante, porque si la Biblia es la verdad, entonces el confiar o no confiar en ella es asunto de vida o muerte. Si la Biblia dice la verdad, el destino eterno de usted depende de creer en ella y aceptarla. Lo que usted piense acerca de la Biblia establece una diferencia en cuanto a su percepción acerca de Dios. Hay solamente un lugar donde se puede obtener una imagen clara del Ser Supremo, y es la Biblia. De hecho, esa es la razón por la cual Dios nos la ha dado. La Biblia nos habla del Dios invisible, a quien podemos conocer leyendo los mensajes que para revelarse a sí mismo nos ha enviado por medio de sus profetas y de su Hijo. Examinemos, pues, este gran libro, la Biblia, llamado también la Palabra de Dios, a fin de encontrar evidencia acerca de su validez o su falta de ella, si puede o no confiarse en ella. La Biblia no es simplemente un libro, sino toda una biblioteca dentro de una sola cubierta. La Biblia contiene 66 libros, escritos en diferentes épocas por diferentes personas durante un período de 1600 años. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. 45 diferentes autores escribieron esos libros. Sin embargo, hay una asombrosa armonía entre ellos que solo puede explicarse por el hecho de que proceden de la misma fuente. Esta total armonía es tanto más maravillosa cuando pensamos que la mayoría de los autores de estos libros nunca se vieron entre sí. Los autores tenían diferentes ocupaciones. Algunos eran pescadores, otros pastores de ovejas, quienes reyes, otros dirigentes gubernamentales o bien campesinos, algunos predicadores o aún hombres de Estado, y uno de ellos médico. En fin, personas de todas ocupaciones o capas sociales. Y sin embargo, hay una unidad y armonía perfectas entre todos los libros que escribieron. Esto es ciertamente un milagro, lo que resulta milagroso. Tal común acuerdo puede explicarse solamente reconociendo que fue Dios quien nos dio este libro con el fin de comunicarnos su voluntad. Segunda de Pedro 1:21
dice, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, el apóstol Pablo escribió, Toda la Escritura es inspirada por Dios, y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. La razón por la que Dios eligió este método de comunicación, hablarnos en forma escrita, es que el puente de comunicación entre Él y el hombre había sido destruido por el pecado. Cuando Dios y el hombre se veían juntos en el Edén, no había necesidad de profetas que escribieran lo que Dios quería que el hombre supiera. Cuando Adán pecó, se escondió de la presencia de Dios porque tuvo miedo y se sintió culpable por lo que había hecho. Cuando Dios le preguntó a Adán dónde estaba, Adán respondió, «Oí tu voz en el jardín y tuve miedo, por eso me escondí». Ya no podía Dios continuar hablándole cara a cara. Entonces decidió revelarnos su voluntad mediante los profetas y más tarde por medio de su Hijo. Amós 3:7 dice, «Nada hará el Señor Jehová sin revelar su secreto a sus siervos los profetas». Dios inspiró a Moisés a escribir el libro de Job y los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que en conjunto son llamados la Ley. Esto sucedió por el 1500 antes de Cristo. Para entonces, Israel había llegado a ser una poderosa nación de varios millones de personas, y Dios necesitó comunicar su voluntad en forma escrita. Ocurrió en la época en que se inventó la escritura fonética o alfabética, en contraste con la jeroglífica. Ahora se podían leer los 10 mandamientos que Dios escribió con su propia mano y el libro de la ley que escribió Moisés. Pero surge la pregunta, ¿es la Biblia todavía exacta y confiable, tomada como Dios la dio? Hasta 1947, los manuscritos más antiguos que teníamos del Antiguo Testamento eran copias que databan del año 900 después de Cristo. El rollo de pergamino de Isaías, que se encontró, data del año 125 antes de Cristo. Había sido copiado unos 1000 años antes del manuscrito más antiguo que hasta entonces se conocía. Contenía el libro entero de Isaías. Sir Frederick Kenyon, uno de los arqueólogos mejor calificados y presidente de la Escuela Británica de Arqueología, informó: en un capítulo de 166 palabras, hay solamente una, de 3 letras, bajo cuestionamiento después de 1000 años de transmisión. Y esta palabra no cambia significativamente el sentido del mensaje. Y hace esta afirmación: el cristiano puede tomar la Biblia completa en sus manos y decir sin temor a dudas que tiene en ellas la verdadera palabra de Dios, transmitida sin ninguna pérdida esencial a través de los siglos. Sir Kenyon hizo esta declaración después de pasar toda su vida examinando las evidencias de cómo fue transmitida la Biblia y qué efecto tuvo ello en el mensaje del libro. Los críticos de la Biblia del siglo pasado creyeron encontrar las razones para dudar respecto a la veracidad de las Escrituras, pero muchas de esas críticas han sido silenciadas por la pala de los arqueólogos. Hasta el siglo XIX se sabía muy poco acerca de la antigüedad, excepto por lo que la Biblia decía al respecto. La historia antigua parecía sellada para siempre tras los extraños caracteres de los jeroglíficos usados en Egipto. Nadie en Egipto, ni en el resto del mundo, podía descifrarlos. Pero en 1798, Napoleón dirigió una expedición militar en Egipto. Con sus 38,000 soldados, eligió un centenar de expertos en idiomas y científicos para que le ayudaran a comprender mejor la historia de esta tierra enigmática.
Se encontró por doquier con reliquias del pasado, inscripciones ilegibles a monumentos y muros de templos decorados. Napoleón y sus sabios se preguntaban qué secretos contendrían tales testimonios del pasado egipcio. Un año más tarde, en 1799, ocurrió el más significativo de todos los hallazgos arqueológicos. Uno de los soldados de Napoleón desenterró la que vendría a ser conocida como la piedra Rosetta, una piedra negra de unos 122 centímetros de largo y 76 de ancho, que habría de develar el misterio de la escritura jeroglífica y revelar los secretos escondidos durante siglos. La piedra Rosetta se encuentra actualmente en el Museo Británico. Esta losa, descubierta cerca del poblado de Rosetta, en el Delta, contiene un decreto muy antiguo en 3 escrituras diferentes: jeroglífica, demótica egipcia y griega. Por supuesto, esos eruditos pudieron traducir fácilmente la parte de griego, pero poder hacerlo con los jeroglíficos era otra cosa. Sin embargo, en 1822, 20 años más tarde, un brillante joven francés, de nombre Jean-François Champollion, sorprendió al mundo al descifrar los jeroglíficos de la piedra Rosetta. De esa manera los vastos tesoros del antiguo pasado egipcio quedaron abiertos a los sabios del mundo. Pero más importante aún, la entonces olvidada historia de Egipto confirmaba ahora las escrituras. Las piedras proclamaron aquello que la Biblia había dicho que era verdad. Cuanto más excavaban los arqueólogos, más evidencia encontraban para confirmar la parte histórica de la Biblia con los registros históricos de civilizaciones pasadas. Los recientes descubrimientos en Tel Marduk han electrizado al mundo de la arqueología. Allí se excavó la antigua ciudad Ebla, que una vez fue rica y refinada, con casi 300.000 habitantes. Desde el descubrimiento de rollos del Mar Muerto, nunca tantos especialistas en este campo de estudio se habían emocionado así con respecto a un hallazgo. Pero esa emoción se daba aún más con los estudiantes de la Biblia. En una escuela de lingüistas, que está junto al palacio de la ciudad, se encontraron 14.000 tablas de arcilla y fragmentos escritos que datan de por lo menos unos 2.300 años antes de Cristo. Este archivo gubernamental, el más antiguo descubierto hasta la fecha, contiene los registros oficiales del reino de Ebla por más de un siglo. Algunos historiadores se habían preguntado si los hebreos podrían haber desarrollado el arte de la escritura para el tiempo de Moisés. Hasta el siglo XIX no existía aún evidencia histórica que lo verificara. Sin embargo, las tablas Ebla y otros hallazgos se remontan a fechas aún más antiguas que la época de Moisés. De hecho, los arqueólogos han descubierto bibliotecas enteras procedentes de siglos antes de Moisés. Las tablas Ebla narran su versión de la historia de la creación, como también del diluvio. Se mencionan también nombres y lugares que coinciden con los bíblicos: Esaú, Abraham, Israel, Sinaí y hasta Jerusalén. Pero la gran sorpresa es la mención de las 2 ciudades de pecado, Sodoma y Gomorra. Antes del descubrimiento de esas tablillas, no había referencia histórica excepto en la Biblia. Por eso se consideraba a las mismas simplemente como lugares místicos. Todo esto dio lugar a la publicación de muchos libros nuevos y ediciones nuevas de otros ya publicados. Más de un autor se ve obligado a admitir que el libro de Génesis es más que una vieja colección de leyendas y cantos de pastores. Los descubrimientos en Ebla y otros lugares han confirmado la autenticidad de la Biblia. Bien dijo David: la suma de tu palabra es verdad. Salmos 119, 160. Dios dijo en Isaías 45:19, yo soy Jehová, que hablo lo que es justo, y que declaro lo que es recto.
Suele decirse que los muertos no cuentan historias, pero pueden hacerlo. Pueden relatarnos historias más fascinantes que la ficción. Civilizaciones muertas, hace ya demasiado tiempo, hablan desde sus polvorientas tumbas, confirmando la exactitud y confiabilidad de la palabra de Dios. Hasta el siglo XIX, algunos eruditos creían que la reina Semíramis había edificado a Babilonia. Pero en la Biblia, Daniel citó las palabras del rey Nabucodonosor que dijo, Daniel 4:30, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Quién estaba en lo correcto? En 1899, Robert Koldewey comenzó a excavar las antiguas ruinas de Babilonia, desenterrando decenas de miles de ladrillos cocidos al horno, todos ellos con la estampa del rey Nabucodonosor, cada uno tomados de los muros y templos de la ciudad. Los arqueólogos especializados en Babilonia encontraron también una tablilla en escritura cuneiforme que cuenta los logros de Nabucodonosor. En ella dice el rey, «He fortalecido las fortificaciones de Esagila y Babilonia, y establecido el nombre de mi reino para siempre». La Biblia declara que el orgulloso Nabucodonosor habló diciendo, «¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de majestad?» La inscripción de la Casa de India, ahora en Londres, dedica 6 columnas de escritura babilónica a la descripción de los enormes proyectos de construcción de Nabucodonosor. La pala arqueológica nuevamente confirma la autenticidad de la palabra de Dios. Otro misterio dentro de la historia secular era la ausencia de datos sobre Belsasar como gobernante de Babilonia. La Biblia menciona a Belsasar como el rey de Babilonia que fue testigo de la escritura en la pared del salón del banquete. ¿Se trataba solamente de una invención, producto de la fértil imaginación de Daniel? Por supuesto que no. Nabonido, un sucesor del gran Nabucodonosor, le había confiado al reino a su hijo Belsasar porque permanecía en Tema, Arabia, durante 10 años. Algunas tablillas encontradas por los arqueólogos declaran que ciertamente el reino le fue confiado a Belsasar, el príncipe de la corona. Esto es lo que dicen. «Y en Belsasar, mi exaltado hijo, el fruto de mí mismo, pon en su corazón la adoración de la gran deidad, que no incline su corazón al pecado, que sea satisfecho con abundancia de vida, que la reverencia por la gran divinidad more en el corazón de Belsasar, mi primogénito hijo favorito». Dios habla al hombre, página 154. ¿No le parece interesante que al final del capítulo 12 de Daniel leemos, «Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin»? Muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento. El conocimiento aumentaría no solo en el mundo científico, también en relación con la exactitud o interpretación de la palabra de Dios. Ladrillos y cilindros, tablas y manuscritos desenterrados están probando que lo que la Biblia dice es verdad. Hay además evidencia poderosa de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, su habilidad para predecir el futuro con precisión. «Yo soy Dios, y no hay nadie semejante a mí», dice el profeta Isaías. «Yo anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho». Sí, al descorrer Dios el telón del tiempo, dándonos una vislumbre del futuro, le demuestra al mundo que la Biblia no es simplemente un libro, es su libro. Antes de que Babilonia alcanzara el máximo de su poder y gloria, el libro de Dios predijo su caída. Isaías 13:19. «Y Babilonia, el más hermoso de los reinos, la gloria y el orgullo de los caldeos, será como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra».
La Biblia predijo aún el poder que iba a desplazar a este poderoso reino. Jeremías 51:11 declara: Jehová ha despertado el espíritu de los reyes de Media, porque su propósito es contra Babilonia para destruirla. El nombre de la persona que guiaría los ejércitos en contra de Babilonia fue predicho 150 años antes de su nacimiento, así como la forma en que lo haría. Isaías 45, verso 1, dice: Así ha dicho Jehová, has ungido a Ciro para abrir puertas delante de él. Se cumplieron las profecías de la Biblia al pie de la letra. En la sala persa del Museo Británico se encuentra el cilindro de Ciro, descubierto en las ruinas de Babilonia. En este cilindro cuenta Ciro su conquista. Los detalles son coincidentes. La Biblia no solamente predijo la destrucción de Babilonia, dijo además, Jeremías 51:37, Babilonia será convertida en montones de escombros. Nunca más será habitada, pero allí se recostarán las fieras del desierto y sus casas se llenarán de búhos. Solo Dios pudo haber visto el futuro y predecir tan acertadamente el destino nefasto de la poderosa Babilonia. El explorador Austin Layard describe el sitio donde estuvo la antigua Babilonia. Montones informes de desperdicios cubren por muchas hectáreas la faz de ese desnudo y espantoso yermo. Hay sobresaltos de búhos en los escasos matorrales y el despreciable chacal se escurre furtivamente por entre los surcos. Descubrimientos entre las ruinas de Nínive y Babilonia, página 413. De la antigua gloria de Babilonia no queda nada sino su nombre en señal al lado del camino. Los vastos montones de desperdicios sobre las ruinas de la antigua Babilonia son una evidencia cierta de la inspiración e integridad de la Biblia. Isaías 48 reza así: La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amigo que me escuchas, si Dios pudo con siglos de anticipación predecir con exactitud el futuro de los reinos antiguos, ¿deberíamos dudar siquiera por un momento de su sabiduría para predecir con exactitud lo que nos depara el futuro? Jamás. De hecho, la profecía bíblica nos da el privilegio de descorrer el telón, mirar al futuro a través de los ojos de Dios y tener una vislumbre de la solución divina a los problemas que amenazan la supervivencia del hombre en nuestro planeta. La Biblia es más que un recuento histórico confiable, más que hechos científicos exactos, más que profecías cumplidas. Si no fuera así, no tendría importancia lo que el hombre hiciera con ella. El tema de la Biblia, su meollo, es el recuento de lo que sucedió en un escarpado monte en las afueras de Jerusalén hace 20 siglos. Y eso es una cosa única. O el Hijo de Dios viviente murió en esa cruz, o bien no lo hizo. O era aquel que la Biblia dice que era, o simplemente no lo era. ¿Fue el Calvario un hecho o una fantasía? Es imprescindible saberlo. Posiblemente la mayor evidencia de que la Biblia es lo que dice ser, es su poder para transformar vidas. Ese poder está envuelto en una persona, Jesucristo. Dijo Jesús: Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús estaba hablando del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Al hojear las páginas del Antiguo Testamento, descubrirá usted que profetizan acerca del Mesías y de su misión de amor y salvación. En Lucas 24:44, Jesús les dijo a sus discípulos: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
El Antiguo Testamento profetizó acerca de Cristo. El Nuevo Testamento es el registro de su ministerio terrenal. Como puede usted ver, la Biblia entera es una revelación de Jesucristo, cuyo propósito fue demostrar a un planeta en rebelión cómo era realmente su Padre. Esta es la razón, porque la Biblia es llamada la palabra viviente. Por donde quiera que va, lleva en sí un poder que cambia la vida, transforma el carácter, da fortaleza al débil, anima al deprimido y da esperanza al moribundo. A través de la historia entera, el poder de la Biblia para transformar la vida humana ha sido probado una y otra vez. Personas coléricas se convierten en personas pacíficas a través del poder de la Biblia. Personas lujuriosas e inmorales son ahora puras y honestas. Alcohólicos son liberados de su vicio, ladrones dejan de robar y estafadores de estafar. No se necesita ir muy lejos para encontrar ahora en las cárceles asesinos empedernidos que fueron transformados en cristianos gozosos a través del poder de la Biblia. No se necesita andar mucho para encontrar matrimonios que iban derecho al divorcio, pero que se han salvado y están llenos de renovado amor a través del poder de la Biblia. Nadie puede leer la Biblia fielmente cada día sin que este libro de Dios lo transforme. Eso puede ocurrir con usted si dedica tiempo cada día para leer su Biblia. Jesús se dedicó a transformar la vida de las personas. Esa es el alma de la religión cristiana, y es también el corazón de la Biblia, el secreto de su poder. Juan 8:32 dice que Jesús sabía qué poder era el que cambiaba al hombre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es la verdad lo que libera al hombre y lo transforma. Es la verdad lo que vuelve a un alcohólico en una persona sobria y padre amante. Es la verdad lo que hace libre al drogadicto. Pero con tanto engaño practicado en el mundo actual, nos preguntamos, ¿qué es la verdad? Juan 17:17 da la respuesta. Tu palabra es verdad. La Biblia, la palabra de Dios, esa es la verdad. El poder de esa palabra puede transformar el corazón del ser humano. Pero la palabra de Dios solamente puede hacerlo con aquellos que estén dispuestos a ser transformados y a aceptar al hombre del libro, a saber, Jesucristo. Millones de vidas han sido transformadas por el estudio de la Biblia. No hay poder más grande en el mundo para lograr que Él toque el corazón y transforme su vida. Como puede ver, amigo, lo que hacemos de ese libro marca toda una diferencia. Es más que simplemente un libro que llevamos a la iglesia y exhibimos en la casa. Es más que información útil o consejos prácticos. Es Dios mismo hablando a nuestro corazón. Es su carta de amor a sus hijos en este planeta. En ella se encuentra el secreto de la supervivencia, la felicidad eterna y la paz mental. Permítame contarle una historia acerca del poder de la palabra de Dios para transformar la vida. Hace muchos años, en 1790, zarpó de Inglaterra un barco llamado Bounty, piloteado por el capitán Bligh, con una carga de plantas de árbol del pan para ser trasplantadas en las Indias occidentales. A causa del liderazgo cruel y el maltrato de la tripulación por parte del capitán Bligh, se produjo un amotinamiento. Fletcher Christian, el dirigente del motín, y sus secuaces se fugaron en un pequeño bote. Con todo, el Bounty consiguió llegar finalmente a Inglaterra. No le fue muy bien a la tripulación del Bounty, pero arribaron finalmente a la inhabitada isla de Pitcairn. Quemaron el Bounty de manera que nunca pudiera ser encontrado. En su arribo anterior a Tahití, Bligh había subido a bordo varias mujeres y niños y unos cuantos varones nativos. Los problemas no se hicieron esperar tan pronto como los sublevados aprendieron a producir licor. Hubo asesinatos y otros crímenes, y no pasó mucho tiempo antes de que solo quedara un hombre,
John Adams y varias mujeres y niños. John Adams buscó hasta poder encontrar la Biblia del Bounty, que había estado guardada en un baúl. Comenzó a leerla y al hacerlo, se produjo en él un gran cambio. Se dio cuenta de la tremenda responsabilidad que significa para él el futuro de sus niños. Comenzó a educarlos, enseñándoles a leer, escribir y cómo vivir bien. La asombrosa transformación en toda la población de la isla atrajo la atención de las embarcaciones de paso, luego del gobierno británico y finalmente del mundo entero. Estimado amigo, la Biblia puede también transformar tu vida. Cuando la leemos, el mismo Espíritu Santo que inspiró a sus autores para escribir la palabra de Dios siglos atrás, puede transformar nuestra vida a medida que la estudiamos. Acércate a ella con una mente abierta y di con fe sencilla: «Oh Señor, muéstrame tu verdad y la seguiré. Revélame los cambios que debo hacer en mi vida. Señor, anhelo encontrarte en las páginas de tu palabra como mi Salvador amante, perdonador y transformador de mi vida». Sí, amiga, amigo mío, no se trata de leer un libro meramente. Es conocer a su autor. Es tener una experiencia personal con Dios y su Hijo Jesucristo. Porque conocerlo es amarlo y confiar en Él. Hace muchos años se le avisó a un individuo de apellido Marsh que su tía había fallecido y que ella lo había incluido en su testamento. Este decía: «A mi amado Stephen Marsh doy como legado mi Biblia y todo lo que contiene, juntamente con el resto de mis bienes». Pues bien, después de liquidarse las deudas, solamente le quedaron unos cuantos cientos de dólares, dinero que se esfumó rápidamente, y todo lo que le quedó fue la Biblia, la cual puso en un baúl en el desván. Al jubilarse, Stephen Marsh recibía solo una magra pensión. Así vivió en la pobreza durante unos años. Han aceptado la palabra de Dios como un tesoro para transformar su vida. Otras personas tienen serias dudas y muchos interrogantes al respecto. ¿Puede confiarse en el libro que más se ha vendido en el mundo, las Sagradas Escrituras? ¿Dice la Biblia la verdad? ¿Es exacta y correcta? Algunas personas dicen que usted puede confiar en ella sin duda. Otros dicen que no puede hacerlo. ¿Quién tiene razón? Y la respuesta es importante, porque si la Biblia es la verdad, entonces el confiar o no confiar en ella es asunto de vida o muerte. Si la Biblia dice la verdad, el destino eterno de usted depende de creer en ella y aceptarla. Lo que usted piense acerca de la Biblia establece una diferencia en cuanto a su percepción acerca de Dios. Hay solamente un lugar donde se puede obtener una imagen clara del Ser Supremo, y es la Biblia. De hecho, esa es la razón por la cual Dios nos la ha dado. La Biblia nos habla del Dios invisible, a quien podemos conocer leyendo los mensajes que para revelarse a sí mismo nos ha enviado por medio de sus profetas y de su Hijo. Examinemos, pues, este gran libro, la Biblia, llamado también la Palabra de Dios, a fin de encontrar evidencia acerca de su validez o su falta de ella, si puede o no confiarse en ella. La Biblia no es simplemente un libro, sino toda una biblioteca dentro de una sola cubierta. La Biblia contiene 66 libros, escritos en diferentes épocas por diferentes personas durante un período de 1600 años. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. 45 diferentes autores escribieron esos libros. Sin embargo, hay una asombrosa armonía entre ellos que solo puede explicarse por el hecho de que proceden de la misma fuente. Esta total armonía es tanto más maravillosa
cuando pensamos que la mayoría de los autores de estos libros nunca se vieron entre sí. Los autores tenían diferentes ocupaciones. Algunos eran pescadores, otros pastores de ovejas, quienes reyes, otros dirigentes gubernamentales o bien campesinos, algunos predicadores o aún hombres de Estado, y uno de ellos médico. En fin, personas de todas ocupaciones o capas sociales. Y sin embargo, hay una unidad y armonía perfectas entre todos los libros que escribieron. Esto es ciertamente un milagro, lo que resulta milagroso. Tal común acuerdo puede explicarse solamente reconociendo que fue Dios quien nos dio este libro con el fin de comunicarnos su voluntad. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque jamás fue traída la profecía por voluntad. 30 años. Finalmente, ya con más de 90 años, decidió irse a vivir a la casa de su hijo. Al empacar sus posesiones, se encontró con la Biblia heredada de su tía y comenzó a hojearla. El señor Marsh se asombró al encontrar certificados de banco distribuidos entre sus páginas. Contó hasta $5,000 en efectivo, una gran cantidad para ese tiempo. Este hombre había pasado la mayor parte de su vida en la pobreza, cuando podía haber vivido como rico. Había un tesoro ante él en la palabra de Dios. ¿Será posible que nosotros también tengamos un fabuloso tesoro frente de nosotros? Millones de personas creen que la Biblia es el libro más increíble que se haya escrito. Están convencidas de que la Biblia ha sido inspirada por Dios y que contiene instrucciones claras acerca de cómo recibir la vida eterna. Gentes de toda nacionalidad, idioma y origen étnico